pues si no dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Los resultados de las elecciones de ayer en Estados Unidos son claros, contundentes, en medio de escándalos, tensiones políticas y diversas propuestas. Pues Donald Trump ganó inobjetablemente las elecciones. Vamos a platicar con Luis de la Calle, director general de la Calle Madrazo Mancera. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Gusto saludarte. Encantado de estar contigo otra vez. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Luis. ¿Cómo estás, Rogelio? Igualmente, igual es gusto saludarte. Oye, Luis, ¿qué está pasando en el mundo? No hablemos de México, no hablemos de Estados Unidos, hablemos pues de estos procesos electorales en donde personajes como Donald Trump, que para muchos pues es impresentable, arrasa o casi arrasa como lo vimos el día de ayer. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de los electores? Pues hay muchas interpretaciones, pero la que yo creo es más sólida es aquella que dice que los votantes sienten que hay un déficit democrático, o sea, que los políticos no los representan. Y cuando tienes una persona como Donald Trump, o en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, que dicen, yo soy tu voz, yo voy a ser tu voz, yo te voy a representar, y están dispuestos a enfrentar ciertas formas de ver el mundo con la que la gente no está 100% de acuerdo, pero no se atreve a decirlo, y esta persona sí, se sienten identificados, entonces los llevan al poder. Y además que la inseguridad de las personas los lleva también a tratar de elegir un hombre fuerte, un hombre duro, ¿no? Un líder de este corte, y eso explica pues que no son nada más Estados Unidos, sino también Hungría y Turquía y muchos otros países del mundo en donde se han visto fenómenos similares. Muchos analistas piensan que esto se debe básicamente a fenómenos económicos en materia de desigualdad o en materia de falta de crecimiento, y hay algo de eso, pero yo creo que es más fuerte este sentimiento cultural de diferencia de valores, que es lo que ha llevado al triunfo de estas personas. Claro. Luis, ¿y el amenazante Donald Trump que vimos en campaña llevará a la práctica pues sus palabras? Bueno, la experiencia de hace 8 años es que a Donald Trump hay que creerle, ¿no? Entonces, si él dice voy a tratar de hacer esto, probablemente va a tratar de hacerlo. O sea, no es seguro que lo logre hacer. No, por ejemplo, en 2016 él prometió que se iba a salir del TLC de América del Norte. Y después que lo iba a renegociar a su gusto. Bueno, no sucedió ni una ni otra. O sea, no se salió y se renegoció, pero no completamente como él hubiera querido. Donald Trump es un negociador, un presidente de transacción, ¿no? De toma y daca. Sí. Entonces él va a tratar de poner sus posiciones, seguramente algunas de las amenazas que ha hecho las va a tratar de hacer, a menos que vea que le cuesta muy cara. Él se va a fijar mucho en la bolsa de valores, ¿no? Si una medida que tome, por ejemplo, subir aranceles generalizados a todo el mundo, implica una caída en el Dow Jones de un número importante, probablemente recule, ¿no? Pero hay que pensar que sí, algunas de estas cosas va a tratar de hacerlas y hay que estar preparados en consecuencia para poder enfrentarlas. A ver, por ejemplo, amenazó hace unos días a la presidenta Sheinbaum de imponer un arancel del 25% a las exportaciones de productos mexicanos, con el efecto pues innegablemente pues negativo para Estados Unidos. Es un balazo en el pie. Eso lo único que va a hacer es acelerar la inflación allá. Ese es un ejemplo. Ahora, otra cosa, dices que, y tienes toda la razón, Trump es un negociador nato. Este gobierno no sabe negociar, como el pasado tampoco supo negociar, nomás impone. Bueno, ¿Estaremos preparados para eso? Bueno, es una muy buena pregunta. O sea, lo que dijo Donald Trump es, voy a poner 25% si México no frena la migración. O sea, no dijo voy a imponer 25%, sino, o sea, es una transacción. Yo necesito que tú me ayudes en materia migratoria y entonces yo ya no te castigo con ese 25%. El 25%, como bien dices tú, no es creíble porque sería darse un balazo en el pie. Pero lo que sí es creíble es que él va a tomar una postura para llevarse el crédito de la disminución de los flujos migratorios. En los últimos meses hemos visto una muy importante disminución de los flujos migratorios
Y se puede esperar que en los próximos meses seguirá disminuyendo el flujo migratorio. Bajó en primer lugar porque Biden cambió la política de ya no procesar a la gente que se presenta en la frontera para posible asilo. Entonces eso quitó un incentivo muy importante para presentarse en la frontera sur. Y la otra cosa que va a suceder ahora es que los migrantes futuros van a decir, oye, a lo mejor ya no va a pasar tan fácilmente porque ya tenemos allá Donald Trump. Entonces, la disminución de los flujos migratorios que ya se ve hoy en día, el éxito se lo va a llevar Trump y no Biden, y él va a utilizar la amenaza del arancel para decir, miren, ya estoy yo controlando el flujo migratorio. Entonces, México sí tiene que colaborar con Estados Unidos en asegurar que no tengamos, digamos, estas caravanas o estos flujos migratorios incontrolables a través de México y que lleguen a Estados Unidos. Y Trump lo va a utilizar en ese sentido. La otra amenaza es más peligrosa, la de voy a poner un arancel de 10% a todo el mundo. Creo que esa es la más peligrosa y a la que México ganador deben estar listos a reaccionar. Claro. Luis, y el hecho de que en esta elección Trump haya prácticamente logrado el carro completo, ¿lo vuelve más peligroso? Sí, en el sentido que va a tener menos contrapesos, ¿no? O sea, menos contrapesos en el Senado, menos contrapesos en la Cámara de Diputados, aunque la Cámara de Diputados todavía falta que se defina plenamente. Va a tener menos contrapesos en su propio gabinete, porque no va a cometer el error de la vez pasada de nombrar gente que piensa distinto que él, ¿no? Entonces va a nombrar gente que piense como él, y en ese sentido va a tener menos restricciones. Ahora, con respecto a México, ya no está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces no es lo mismo decir México tiene un tratado que es muy negativo, a decir tiene un tratado que fui el que yo negocié y que dije que era el mejor tratado de la historia, y ahora decir que es un tratado negativo. Entonces tenemos ahí no mucha, pero una poca protección con respecto al pasado. Los temas comerciales, a pesar de que se mencionó mucho los aranceles, no fueron un tema de campaña muy importante. Se mencionaron mucho porque Michigan y Pensilvania eran estados bisagra que eran muy importantes de ganar. Entonces hay un concurso entre Kamala y Trump a ver quién hablaba mejor de cómo iban a proteger a los autos y a las autopartes de Estados Unidos. Una vez pasada la elección, quizá haya un poquito menos de presión sobre eso, porque no hay una presión económica real de los empresas productoras de autopartes y de automóviles negativa con respecto a México, sino al revés. Quisieran tener más operaciones en México. A ver, en ese sentido, ¿te acuerdas que cuando ganó hace, unos 8 años, ¿no? 8 años. Pues asusó a muchos inversionistas y particularmente las armadoras. Yo recuerdo que Ford tuvo que cancelar una inversión muy fuerte que ya tenía planeada. Hace unos días asusó a Stellantis también. Bajo ese precepto de devolverle la grandeza a Estados Unidos que enarboló en su campaña, ¿crees que muchas inversiones que estaban ya planeadas para realizarse en México pues se relocalicen en Estados Unidos? Algunas. Recordarás también, por ejemplo, que Donald Trump en 2017 o 2018 puso la primera piedra de la construcción de una planta de Foxconn en Wisconsin. Bueno, esa planta de Foxconn nunca se terminó porque no había suficientes trabajadores. En cambio, Foxconn incrementó su participación en México tremendamente con el desarrollo en Ciudad Juárez y luego en Tijuana y ahora en Guadalajara, pero eso refleja una realidad. O sea, tú puedes pensar que sería muy bueno que hubiera más plantas en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una tasa de desempleo muy baja, hay una muy poca disponibilidad de trabajadores, entonces pensar que vas a poder tener grandes operaciones de manufactura en Estados Unidos no es realista, ¿no? Y ahí es donde viene la ventaja de México, porque Estados Unidos tiene que competir con China, tiene poca disponibilidad de mano de obra y México es un aliado importante en esa competencia. Entonces, lo que tiene que hacer México es inteligente, estratégicamente utilizar su fortaleza para mostrarle a Estados Unidos la ventaja de hacer cosas con México y tener cuidado en lo que hacemos con China para que no parezca que China está usando a México como puerta trasera para entrar a Estados Unidos.
Bien, pues Luis de la Calle, director general de la Calle Madrazo Mancera, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí. Ya deberíamos ser tiempos interesantes y bueno, yo creo que en términos netos no es una buena noticia para México, pero México tiene que ahora lidiar con ello y va a ser más importante qué quiera México y qué proponga el gobierno mexicano que pudiera querer Donald Trump. Claro, y eso va a depender mucho de nuestros negociadores. Pues gracias, Luis, que estés muy bien, buenas tardes.